Buenas noches. A partir de esta clase vamos a estudiar otro tópico, el modelo de regresión lineal múltiple. Nosotros hemos estado estudiando anteriormente el modelo de regresión lineal simple, donde teníamos una variable dependiente y que dependía de una sola variable independiente x. Es un modelo de regresión lineal simple, ¿ya? A partir de esta clase vamos a estudiar el modelo de regresión lineal múltiple. Vamos a ir por partes, ¿ya? Nosotros ya hemos estado estudiando varios elementos. Entonces vamos a empezar con lo siguiente. ¿Se escucha, verdad? Ya, gracias. Entonces, vamos a estudiar, les decía, modelo de regresión lineal múltiple. Vamos a ir por partes. En realidad, nosotros ya hemos estado estudiando varios aspectos. Ustedes ya conocen varios aspectos y, de hecho, el día martes han dado examen. ¿Ya? Pues vamos a ir por partes. No sé si les expliqué esto, pero vamos a empezar haciendo un proceso metacognitivo. Metacognición significa proceso reflexivo individual sobre el aprendizaje. Para hacer ese proceso metacognitivo, proceso reflexivo sobre el aprendizaje, vamos a utilizar la matriz SQA. Y la matriz SQA tiene 3 columnas. En cada columna tiene una pregunta. Creo que en alguna clase, no sé si les dije, la manera más efectiva de aprender es a través de preguntas. Lo que se denomina preguntas esenciales, ¿no? La manera más efectiva de aprender es a través de preguntas, a través de las denominadas preguntas esenciales. Las preguntas esenciales desatan el proceso de aprendizaje. Si uno no tiene en qué pensar, pues no va a aprender nada. Si uno quiere aprender, tiene que plantearse, tiene que formularse preguntas. Y las preguntas, que son el elemento que desatan el proceso de aprendizaje, también mejoran nuestra calidad de vida, ¿no? Nosotros desarrollamos el pensamiento crítico y mejoramos nuestros estilos de vida a través del pensamiento, ¿no? Eso es evidente. Si uno no tiene en qué pensar, pues no va a aprender nada. Si uno quiere aprender, debe plantearse preguntas. Por eso, la matriz SQA está formulada a través de preguntas. Les decía, la matriz SQA, como ustedes pueden observar, tiene 3 columnas. Y en cada columna tiene una pregunta, ¿no? ¿Qué sé? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué aprendí? Al principio de cada unidad, no sé si les expliqué esto, pero al principio de cada unidad, de cada tópico, siempre les voy a pedir a ustedes que respondan la primera y la segunda pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué sé? En esta columna del ¿qué sé? Ustedes van a escribir lo que ustedes sepan, conozcan, en este caso, ¿sobre qué? Sobre el modelo de regresión lineal múltiple. Pueden responder en la primera columna.
En la columna que sé, les voy a pedir que escriban lo que ustedes conozcan, lo que ustedes sepan sobre el modelo de regresión lineal múltiple. ¿Qué estamos? A ver, como profesor, mi persona, al pedirles que respondan a esta pregunta del qué sé sobre el modelo de regresión lineal múltiple, ¿qué es lo que está haciendo? Está explorando sus conocimientos, sus saberes previos. En otras palabras, lo que estamos haciendo es evaluación diagnóstica. Claro, la evaluación diagnóstica no tiene puntaje. El único objetivo es detectar las fortalezas y debilidades de los estudiantes en términos de conocimientos. ¿Ya? Entonces, evaluación diagnóstica. ¿Qué estamos haciendo? Estamos identificando las fortalezas y debilidades de ustedes en términos de conocimientos. Eso es lo que vamos a tener en la columna del qué sé, ¿ya? Donde ustedes, como les decía, van a escribir lo que ustedes conozcan, sepan sobre el modelo de regresión lineal múltiple. En la segunda columna referida ¿qué quiero aprender? Van a plantearse, van a formularse preguntas sobre lo que quisieran aprender. ¿Ya? Entonces, durante 3 sesiones, de 3 a 4 sesiones, nosotros vamos a estudiar el modelo de regresión lineal múltiple. Y a la conclusión de esta unidad, del modelo de regresión lineal múltiple, mi persona les va a pedir que respondan la tercera pregunta. ¿Qué aprendí? Claro, como profesor, mi persona espera que al final, en esta tercera columna del que aprendí, ustedes escriban más líneas, es decir, a ver, escriban más líneas. ¿Qué significa? Que si ustedes escriben en esta tercera columna mucho más de lo que sabían al principio, se habrá dado el proceso de aprendizaje. Se habrán apropiado de un conjunto de saberes conceptuales, saberes procedimentales y actitudinales. Entonces, eso es, ¿ya? Entonces, por favor, les voy a pedir que respondan la primera y la segunda pregunta. ¿Qué sé? ¿Qué quiero aprender? ¿Sobre qué? Sobre el modelo de regresión lineal múltiple. Solamente, a ver, metacognición, proceso reflexivo individual sobre el aprendizaje. ¿De quién depende el aprendizaje? De cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros gestionamos nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, metacognición, proceso reflexivo individual sobre el aprendizaje. Y para ello vamos a utilizar la matriz SQA. Solamente a título de sugerencia, en esta primera columna del qué sé, podrían responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es un modelo? ¿Qué es regresión? ¿Qué es lineal? ¿Qué es múltiple? ¿Ya? Entonces, ¿qué es modelo? Si saben qué es modelo, dicen, modelo es
Regresión es, pues, podrían responder a esas preguntas. Escribir lo que ustedes sepan sobre modelo, regresión, lineal, múltiple, si saben, ¿no? Porque lo que estamos haciendo, les decía justamente en la columna del qué sé, lo que estamos haciendo es ¿qué cosa? Explorando sus conocimientos, sus saberes previos. Estamos haciendo una evaluación diagnóstica. Decíamos nosotros, en el modelo basado en competencias, y vamos a utilizar también en las exposiciones, estamos utilizando el modelo basado en competencias. Y en el modelo basado en competencias, como expliqué en las clases al principio del semestre, se evalúa al principio, durante y al final del proceso de enseñanza de aprendizaje. Al principio, se evalúa al principio del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo se llama? Evaluación diagnóstica. ¿Cuál es el objetivo? Identificar justamente las fortalezas y debilidades de los estudiantes en términos de conocimientos. El objetivo es nivelar los conocimientos. Si algún aspecto no está claro, el profesor, en base a ese diagnóstico, debería nivelarlos a todos ustedes en conocimientos, porque son conocimientos básicos para seguir adelante. Se evalúa durante, eso se llama evaluación diagnóstica, se evalúa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo un seguimiento. ¿Para qué? Para retroalimentar. ¿Sí? ¿Cuáles son las dificultades que están teniendo? Lo que no está claro, el profesor tiene la obligación de explicar y retroalimentar en los aspectos que no estén muy claros. Se llama evaluación formativa o continua. Se evalúa al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se llama evaluación sumativa. Y la evaluación, el modelo tradicional, el que ustedes conocen, con el que se han formado en primaria, secundaria y en educación superior también, solamente hace evaluación sumativa. ¿Quién evalúa en el modelo tradicional? ¿Quién es el único que evalúa? El docente. ¿Para qué evalúa? Para aprobar o reprobar. ¿Interesa mucho que aprenda? No mucho, ¿no? Por eso, al final, les decía, estudian 5 o 6 años, se titulan, van a buscar trabajo en el mercado laboral, no consiguen trabajo porque no saben hacer nada, ¿no? Entonces, por eso es importante utilizar el modelo basado en competencias. En el modelo basado en competencias, ¿quién evalúa? Cada uno se evalúa, se llama autoevaluación. Cada estudiante evalúa a sus compañeros, se llama coevaluación. Pero el profesor también evalúa a cada uno de los estudiantes, lo que se llama heteroevaluación. ¿Ya? Entonces, muy bien. Ahora sí, les dejo para que ustedes respondan a las 2 primeras preguntas. ¿Qué sé? ¿Qué quiero aprender? ¿Sobre qué? Sobre el modelo de regresión lineal múltiple. ¿Ya? Los dejo con eso, entonces, unos minutos y después les voy a pedir que me lean y en base a lo que ustedes van a hacer, vamos a empezar a analizar el tema. ¿Ya? Entonces, los dejo compartiendo las 2 preguntas. ¿Qué sé? ¿Qué quiero aprender sobre el modelo de regresión lineal múltiple? Les decía, solamente como sugerencia, en esta primera pregunta del qué sé, podrían responder a la pregunta ¿qué es un modelo? ¿Qué es regresión? ¿Qué es lineal múltiple? ¿No? Así, para ir por partes y después vamos a analizar nosotros. Ya, entonces unos 6 minutos, ¿no? Unos 7 minutos, a ver. Entonces, y después les voy a pedir que me lean lo que hayan escrito en la primera y en la segunda columna. Analizar significa descomponer. A ver, pueden hacer esto, ¿no? Pueden descomponer ustedes este término. Pueden descomponer
esta expresión. Modelo de regresión lineal múltiple. Pueden descomponer. Analizar significa descomponer el todo en sus partes, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es modelo? ¿Qué es regresión lineal múltiple? Y después articular, establecer las interrelaciones que existen entre las partes. Ahora, a propósito, ¿por qué se llama SQA? Se han debido dar cuenta, ya creo que les comenté. Se llama SCQ, quiero, A, aprendí. Hay una variante. En vez de que aprendí, pueden preguntarse también, ¿qué me falta por aprender? ¿Qué me falta por aprender? Pero eso lo van a responder después de que estudiemos a la finalización, a la conclusión. Entonces, durante 2, 3 clases vamos a analizar, debatir, estudiar el modelo de regresión lineal múltiple entre una activa discusión, debate entre ustedes y mi persona, y al final van a responder esa pregunta del qué aprendí. Ya, a ver, unos 4 minutos, ya unos 4 minutos, porque el tiempo va corriendo. Unos 4 minutos y después vamos a empezar a analizar este tópico. De todas maneras, ustedes van a tener como tarea esto para la siguiente clase, responder la primera y la segunda pregunta. Entonces, tienen que responder esto, ¿no? ¿Qué sé? ¿Qué quiero aprender?
Ya, entonces, a ver, en base a lo que ustedes hayan escrito en la primera y en la segunda columna, vamos a analizar, ya vamos a empezar a estudiar el modelo de regresión lineal múltiple, ¿ya? Esto sería como el mapa conceptual del modelo de regresión lineal múltiple, ¿ya? A ver, entonces vayamos por partes. El modelo de regresión lineal múltiple matemáticamente se expresa de esta manera, ¿no? Donde la variable dependiente es un modelo de regresión lineal múltiple. A ver, vayamos por partes. Es un modelo porque es una representación simplificada de la realidad. Modelo. Hay que reconocer que la realidad es compleja. Como la realidad es compleja, nosotros queremos simplificarla para explicarla y entenderla de manera más sencilla. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un modelo. ¿Qué es un modelo? Una representación simplificada de la realidad. Modelo. Regresión. Regresión expresa la relación entre una variable llamada regresando y otras variables llamadas regresoras. Regresión es hace referencia, como decíamos en la primera parte del curso, a la relación de dependencia entre la variable y un conjunto de variables independientes, las x sub i. La variable y también se conoce como regresando, y las variables x sub i, las independientes, las explicativas, también se conocen como variables regresoras. Regresión, relación de dependencia, y depende de X. El análisis de regresión también hace referencia, en otras palabras, a la relación causa-efecto, ¿no? Las X son la causa, el efecto se da sobre la variable Y. Por ejemplo, el nivel educativo, el grado del nivel educativo, los años de escolaridad, la experiencia, determinan los salarios. En otras palabras, el salario depende positivamente, es función positivamente del salario, digo, el salario es función de los años de escolaridad y de la experiencia. ¿No? Relación de dependencia, análisis de regresión, ¿no? Y depende, es función de las X. En el lenguaje econométrico, a ver, en estadística, Y es la variable dependiente, las X son las variables independientes o explicativas. En el lenguaje econométrico, la Y es la regresando. Las X son las regresoras. Es decir, ¿no? El objetivo del análisis de regresión, ¿cuál? A ver, pregunta. ¿Cuál es el objetivo del análisis de regresión? ¿Cuál es el objetivo del análisis de regresión? Y había una pregunta en el examen, ¿no? Es estimar o predecir el valor promedio poblacional. Muy bien. El objetivo del análisis de regresión, como muy bien dice su compañera, es determinar o predecir el valor promedio poblacional de la variable Y, conocida, condicionada en el conjunto de las variables independientes X sub I. Entonces, análisis de regresión. Objetivo: predecir o estimar el valor promedio
de la variable dependiente, de la regresando, de la y, condicionada o conocida en los valores de las variables independientes, de las x sub i. Por ejemplo, el nivel de ingreso determina si las familias tienen elevado o bajo nivel de consumo, ¿no? Muy bien. Sigamos. Lineal. Lineal significa que la relación que vincula las variables del modelo, la variable dependiente, con las regresando con las regresoras, es de tipo lineal. Es decir, que los parámetros beta sub 0, beta sub 1, hasta beta sub k, no están elevadas a ningún subíndice. Este modelo es lineal porque los parámetros betas no están elevadas a ningún subíndice. Ya dijimos, un modelo puede no ser lineal en las variables, en las X, pero sí tiene que ser lineal en los parámetros. ¿Ya? Lineal. Múltiple. Múltiple significa que tenemos una única ecuación, una variable que depende de varias variables explicativas o regresoras. En este caso, la variable dependiente, la regresora, y es sub t, depende de varias variables explicativas o regresoras. X sub 1t, X sub 2t, hasta X sub kt. ¿No? Entonces, es un modelo de regresión, modelo de representación simplificada de la realidad, modelo de representación simplificada de la realidad, regresión, la relación entre las regresando, expresa la relación entre la regresando y las regresoras, lineal, la relación que vincula la regresando con las regresoras es de tipo lineal, los parámetros no están elevados a ningún subíndice. Múltiple, la regresando depende de varias variables independientes o regresoras. Lo contrario de un modelo de regresión lineal múltiple es un modelo de regresión lineal simple. En ese caso, simple, modelo de regresión lineal simple, tendríamos solamente una variable dependiente y, una sola regresora, que depende de una sola variable explicativa o regresora. ¿Ya? Un modelo de regresión lineal múltiple tiene perturbación, desviación o error, ¿no? Entonces, un modelo de regresión lineal múltiple, modelo econométrico, tiene una perturbación, epsilon sub t, perturbación, desviación o error. Tiene varios nombres, ¿no? Desviación, error, perturbación. Se puede simbolizar con epsilon o con mu, o simplemente con e. ¿Ya? Ahora, un modelo de regresión lineal que tiene una perturbación, esta perturbación es un ruido blanco. Es un ruido blanco. ¿Qué significa que la perturbación sea un ruido blanco? Que tiene esperanza matemática nula. Es decir, que la esperanza matemática de los errores, de las perturbaciones, es igual a 0. Ustedes ya saben eso, ¿no? Ustedes saben que hay valores que están por encima y por debajo de la recta de regresión. Si sumamos las perturbaciones positivas y negativas, como vimos también con el ejercicio, las positivas y negativas, las perturbaciones, al final se anulan. La suma de los errores es igual a 0. Entonces, perturbación. La perturbación, desviación, es un ruido blanco porque su esperanza matemática es igual a 0. Ruido blanco también significa que la varianza de la perturbación es
constante. Varían las X, pero la perturbación tiene una varianza constante. Que su covarianza es nula. Entonces, la perturbación es un ruido blanco, implica que tiene esperanza matemática nula, que la varianza es constante, homocedástica, que su covarianza es nula. Si la perturbación es un ruido blanco, con esperanza matemática nula, igual a 0, varianza constante, covarianza nula, entonces tenemos lo que se llama un modelo de regresión lineal clásico, ¿ya? Modelo de regresión lineal clásico. Clásico, que la perturbación es un ruido blanco. Que la perturbación ruido blanco, esperanza matemática igual a 0, los errores positivos con los negativos, si los sumamos, se van a anular. Varían las X, pero la varianza de la perturbación es constante. La covarianza entre U sub I y U sub J es igual a 0. Entonces, modelo de regresión lineal clásico. Clásico cuando la perturbación es un ruido blanco. Es decir, en términos sencillos, significa que el modelo está correctamente especificado, que el modelo explica adecuadamente el objeto de estudio, que la perturbación en realidad captura las otras variables que afectan las otras. En la perturbación están las otras variables que afectan a Y, pero si es ruido blanco, no hay información relevante en la perturbación. Es decir, con las X tenemos un buen modelo, un R cuadrado elevado, pero ni tan elevado, porque si el R cuadrado es mayor a 90%, vamos a ver que hay problemas, hay síntomas de que ese modelo tiene problema de multicolinealidad. Y si hay problemas de multicolinealidad, es decir, cuando X sub 1 y X sub 2 son dependientes, X sub 1 se mueve, X sub 2 también se mueve. Cuando X sub 1 y X sub 2 son multicolineales, linealmente dependientes, no vamos a poder determinar el efecto separado de X sub 1 sobre Y, tampoco de X sub 2 sobre Y. Porque cuando X sub 1 se mueve, X sub 2 también se mueve. Es como si yo quisiera agarrar mi sombra. No puedo, pues si mi sombra, cuando me muevo, mi sombra también se mueve. Enseguida les mando otro enlace. Ya se va a cumplir, ya se va el tiempo. ¿Ya? Entonces, a continuación, vamos a ver que el modelo de regresión lineal múltiple tiene dos presentaciones. En álgebra ordinaria y en álgebra matricial.